Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Arte. A la hora de trabajar, lo tomo en serio, pero no me tomo en serio. Nuestro invitado de hoy es un actor que se ha ganado la posición donde está a fuerza de trabajo. Óyeme, pero trabajo del duro. Lo conozco desde que tiene 21 años. Si me equivoco, yo sé que él me va a corregir. Hoy, en Desde el Arte, tenemos invitado al actor puertorriqueño Modesto Lacén. ¿Cómo estás, Modesto? Muy bien, Abimael, todo muy bien, encantado de saludarte. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, puede que sean 21 años, creo que fue en Tambores en el Caribe. En Tambores en el Caribe, incorrecto. Tú tenías 21, porque saqué cuenta, me puse a sacar cuenta. Tambores fue en el Okay. 1997 y me puse a restar Pues sí. y a sumar, sí. Modesto, esta cita que dijiste de que no te tomas en serio me estuvo curiosa porque nosotros trabajamos en Tambores en el Caribe, luego trabajamos en El Rey del Mambo, ¿estoy en lo correcto? Ajá. Y Rey luego, del Mambo, es posible, sí. sí, y luego en televisión no tuvimos nunca escenas juntos, pero trabajamos en el mismo proyecto en Cuando Despierta el Amor, que yo estaba como actor ahí. Correcto. Eso es cuando yo era actor. Sí. Eh, ¿Cómo es eso de que no te tomas en serio cuando todas las veces que yo te veo trabajando, yo te veo que te tomas mucho en serio lo que estás haciendo? Bueno, o sea, me tomo en serio el trabajo del actor, no el oficio. Yo soy estofón y me gusta estudiar los personajes, darle especificidad, profundidad, complejidad, y es lo que siento que me mantiene todavía buscando mejorarme con cada proyecto y con cada personaje. Pero no me tomo en serio en el sentido de que sé que todavía estoy aprendiendo, sé que quiero explorar personajes, arriesgarme, y también, por ejemplo, vamos a lo literal, pues también yo he hecho muchas cosas dramáticas, que me gusta lo dramático, creo que me siento cómodo, gravito hacia los trabajos dramáticos, a lo mejor con más facilidad que los cómicos, pero igual me gusta hacer comedia. Pero más bien hablo de que no me tomo en serio, de que sé de los altos y bajos de esta carrera, no me creo que me lo sé todo, no me voy a quedar anclado en éxitos de proyectos pasados. Sé que tengo que seguir mejorándome, que el próximo proyecto es el que tengo que hacer mejor, no el que ya hice. Y estoy consciente de que esta es una carrera a largo plazo, que tengo que seguir aprendiendo, mejorándome y teniendo la humildad y la deferencia de entender estos altos y bajos del negocio. Pues va por ahí, que no me tome en serio mucho el negocio, porque si no uno no respira y no dura lo que pues yo quiero durar en este trabajo. Como a veces la gente dice que se cree en la película, ¿verdad? Y se van en el viaje del éxito del momento. Vi una entrevista donde hablabas de eso precisamente, de que a veces surgen unos proyectos muy exitosos y los cuales tú visualizaste como que era el inicio o un paso bien grande y después había un tiempo en donde no surgía algún otro proyecto. Háblanos de eso, por favor, Moreno. Sí, pues mira, eso es lo que yo digo sobre conocer bien los altibajos de este trabajo. Hay veces que uno piensa, o por lo menos yo he pensado, que por hacer X trabajo y tener éxito, por ejemplo, cuando hice la obra de Celia Cruz en Off-Broadway en el 2007 al 2008, al 2009 de hecho, pensé, ok, hice una obra en Off-Broadway, tuve buena crítica, conseguí un agente, esto me va a llevar a Broadway o me va a llevar a otros trabajos mejores. Y no necesariamente es así, uno. Dos, no tiene que ver con tu talento. Tres, no tiene que ver con que yo sea negro, que sea latino. No tiene que ver con ninguno de esos factores. Tiene que ver que así es el negocio. Que uno mientras está trabajando en un proyecto
que como esta obra que te mencioné en Off-Broadway, que fue exitosa, yo pude, igual no lo hice a conciencia porque estaba realmente cansado, pero pude haber buscado otros trabajos mientras hacía la obra de Celia. Entonces es esa sapiencia que uno tiene que tener para entender que aunque uno haya tenido éxito en algunos proyectos, no significa gran cosa, significa que tienes un crédito exitoso, que ganaste un dinero, que ganaste una notoriedad, pero tienes que seguir trabajando. Y yo siento que los actores que tienen carreras largas, y te menciono uno que me viene a la mente, Tom Hanks, pienso, actores que no se creen el cuento. Tom Hanks hizo Filadelfia y Forrest Gump back to back. Y continúa haciendo trabajos. Acaba de hacer una película que es para una plataforma digital. Y pienso que es un actor que, aunque hace su trabajo en serio, no se toma tan en serio y sabe que tiene que adaptarse con los tiempos, tiene que tiene que hacer cosas riesgosas como él las ha hecho. Entonces, eso es normal, eso es lo que pasa. Lo que es excepcional es cuando tú haces un proyecto y ahí te lleva otro y otro y sigue ascendiendo, pero lo que pasa naturalmente es que haces un buen proyecto, tienes éxito y vuelves al espacio de un actor que tiene un crédito, pero que tiene que seguir trabajando. Claro. Tengo muchos amigos que han hecho Broadway, muy cercanos, que han hecho 3 horas de Broadway y pues cuando acaban son un actor o un bailarín que tiene 3 créditos de Broadway, tiene que seguir audicionando. Entonces es importante esto para no solo los que estamos ya en algunos añitos en esta profesión, sino los que están empezando, que entiendan esos altos y bajos para no descorazonarse y entender que esa es la realidad del trabajo. Modesto, has hablado de que cuando comenzaste en Puerto Rico, en comerciales y en televisión, te enfrentaste al racismo. ¿De qué manera se manifestó eso? Porque en muchas ocasiones se trata de disimular el racismo de la persona que lo hace. ¿Cómo fue que se dio esa manifestación de racismo? Pues mira, se dio de muchas maneras. Yo soy de Loíza, Puerto Rico. Yo crecí en un hogar donde nunca hubo una barrera para yo como niño negro soñar con lo que quisiera hacer. Mis 2 padres son profesionales, yo tuve acceso a una buena educación privada en el área metropolitana y yo crecí en un ambiente donde, aunque sabíamos lo que sucedía con las personas negras, yo crecí en un ambiente de mucho orgullo, mucha normalidad y mucha dignidad con respecto a ese tema. No es hasta que salgo de la burbuja del colegio y de la escuela secundaria que me enfrento con lo que el mundo piensa de mí o lo que el mundo piensa sobre un actor negro o una actriz negra. Una crítica de teatro que ya falleció me dijo que no iba a conseguir mucho trabajo por ser negro, que tenía que trabajar el doble. Me dijeron que al entrar a la universidad no iba a trabajar, que no iba a tener oportunidad de explorar mi talento como actor en los años universitarios. En un comercial, en varias comerciales que audicioné, supe que yo era el escogido, pero no me escogieron porque no querían tener una persona negra al frente de X campaña. Y son esas circunstancias que el que no es visiblemente negro no las vive y por tanto no sabe que existen. Muchos de mis compañeros que a lo mejor van a ver esta entrevista y compañeros que mucha gente del público conoce, no sabe de las experiencias que yo he tenido sobre la raza y mi trabajo y a nivel personal también. Entonces, es importante hablar de estos temas porque aunque los puertorriqueños claramente somos una mezcla de 3 razas, el mestizaje no cancela el racismo. El que digan que lo que pasa en Estados Unidos no nos compete en Puerto Rico porque en Puerto Rico no somos racistas igual y porque eso es de los negros de Estados Unidos es falso. Yo viví en Estados Unidos y yo pude haber sido víctima de cualquiera de estos actos atroces. Yo entre muchos hombres y mujeres históricos, uno que conozco bastante es Roberto Clemente, entre muchos y muchas. Entonces, así es que se manifiesta, como boicoteando, no dejando que la persona negra crezca y creando limitaciones, barreras, gringolas, volviéndonos a poner las cadenas para que uno como persona negra se cuestione, dude, no logre las cosas. Y entonces, si uno no tiene una fuerza de voluntad, unos ejemplos en la casa, una práctica espiritual importante y fundamental, se hace difícil. Yo te puedo decir que aunque he vivido racismo a nivel profesional y personal, eso no me ha quebrantado el espíritu.
como a muchos artistas y otras personas. A mí no me ha quebrantado, me ha dolido, me molesta, me incomoda todavía al día de hoy. Claramente es algo que no deseo que exista, y menos ahora que soy padre, pero no me ha quebrantado, al contrario, eso me sirve de gasolina, pero de que existe, existe. La pregunta es, creo que muchas personas que no creen, yo sé que tú sabes de estos temas y estás al tanto, pero la pregunta no debe ser si existe, la pregunta es qué debemos hacer para resolverlo. Sí, Modesto, en nuestro país ahora mismo se dio, esta discusión se trajo de nuevo a la palestra pública, y yo creo que probablemente como no se hacía mucho tiempo, y eso es el lado positivo que yo creo que le debemos reconocer a todo esto que sucedió acá en los Estados Unidos con el asesinato de George Floyd. Pero aún así hay personas en Puerto Rico que dicen que no existe racismo, probablemente porque desde el mestizaje nos es fácil decir que no existe, porque nosotros no lo vivimos de la misma manera que una persona fenotípicamente negra lo vive. ¿Qué puedes decirle tú a una persona que te diga eso? Tú como hombre negro que viviste en los Estados Unidos y que vive en Puerto Rico. Bueno, primero que hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad de las cosas y tener empatía. Yo exhortaría a esas personas que piensan que en Puerto Rico, e igual en los países hispanoparlantes, que no existe racismo, que hablen primero con personas evidentemente negras, hablen de su experiencia de vida. Las mujeres, por ejemplo, lo que pasa a una mujer negra creciendo en esta sociedad con su pelo, con sus facciones, con su color de piel, es una experiencia que una mujer evidentemente de tez blanca no atraviesa. Yo como hombre negro, a mí me han perseguido en supermercados. Yo tuve un altercado gravísimo en Praga con una persona rusa que evidentemente tenía odio hacia las personas negras. A mí me han detenido los policías para saber si el carro que tengo me pertenece. Todas estas experiencias diarias que vivimos las personas negras, el que no las vive no entiende. Entonces mi exhortación es a que abran su mente, pero más que nada su corazón, y que podamos desde ese lugar de respeto, de empatía, de entender de que tú y yo compartimos la misma experiencia humana. La carne, el cuerpo es finito, el espíritu, el alma, la energía vital que todos tenemos, esa life force, no. Eso es lo que es verdadero. That's what's true about us. That's our true self. El espíritu, el alma. Entonces, si desde ahí nos identificamos y podemos abrir el corazón a escuchar la experiencia de las personas negras, creo que podemos dar pasos. Y otra cosa es no ser tan reactivo. Don't be so reactive. Hay un compañero que ya no va a ser mi compañero, de hecho, un colega que expresó en las redes sociales que él no pensaba que existía el racismo sistémico e institucional. Yo le escribí porque es un compañero, yo no hablo mucho en las redes de estos temas o hago contestaciones, no siempre de los comentarios, pero lo hice porque es una persona que consideraba una persona cercana y que entendía. Y al decir eso me dije, ok, esta persona claramente está en negación, claramente es un hombre blanco que va por el mundo desde un lugar que no puede entender lo que pasa a una persona como yo, y encima de eso niega el racismo institucional. Entonces esa persona no puede ser mi amiga. Yo creo que si uno no tiene la empatía de entender el dolor del otro, no creo que podamos, respeto, ¿verdad?, tu posición, pero creo que no podemos coexistir. Entonces, gran lección de esto es que tenemos que coexistir. Todos y todas y todes tenemos que coexistir uno con el otro. Y entonces, eso es lo que le quisiera decir a una persona, que se ponga en el lugar desde la empatía, desde la humildad, sin prejuicios, sin salir a la defensiva de que también a mí me ha pasado. El reclamo de Black Lives Matter, que ha sido tan controversial, no significa que las otras vidas no importan. Estamos diciendo que en este momento, por lo que ha pasado
debemos prestar atención a esto. Pero ese reclamo no dice que las otras vidas no importan. Eso no significa que tu dolor no es mi dolor. Significa que en este momento estamos hablando de esto. Y por eso es importante diferenciar las cosas. El racismo es una práctica que viene, es un sistema social, político, económico, cultural contra las personas negras. Lo que le pasa a los latinos es discrimen, es xenofobia. Lo que le pasa a la comunidad LGBTQ es homofobia, transfobia, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante la educación y abrir su corazón y entender, escuchar, conectarse con esa humanidad que todos tenemos. Modesto, he visto varias entrevistas tuyas donde has abordado este tema y te quiero decir algo bien importante. Me hace sentir muy orgulloso ver en la manera en la que tú explicas desde el amor. He visto entrevistas en las que las personas que te han entrevistado han dicho cosas bárbaras en el momento de entrevistarte, y tú desde el amor le has explicado eso mismo que nos estás explicando a nosotros ahora, hacer esas explicaciones de las diferencias entre lo que es discriminación, lo que es discriminación racial, lo que es el racismo sistémico, racismo institucionalizado, todo ese tipo de cosas. Y eso es una labor bien importante que lo estoy viendo hace un tiempo, pero después te voy a hablar un poquito más de eso, porque te conozco hace mucho tiempo, pero ha llegado un momento en la vida de Modesto que hace que Abimael Acosta, fuera del actor, siga creciendo una admiración de Modesto, el individuo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? En el 2005, Modesto, te mudaste a Los Ángeles. Aquí la industria básicamente está dividida de esa manera. Aquí hay unos estereotipos raciales terribles, que comenzaron desde que comenzó Hollywood, pero al día de hoy continúan. Yo recuerdo en una ocasión aquí en Los Ángeles que fui a trabajar en un proyecto de un piloto de una serie que no salió al aire y me habían llamado para ser un jardinero latino. Y cuando voy, luego de haber pasado por el proceso de, tú sabes cómo funciona aquí, los castings y todo esto, el director se arrepiente porque yo no lucía como un jardinero. Claro. Así que los estereotipos raciales aquí existen de todos. Y en el caso tuyo, llegas de Puerto Rico, que ya te habías enfrentado a eso, a Los Ángeles, donde te vas a enfrentar a los estereotipos raciales, pero no solo por ser afrocaribeño, que ellos no lo saben, sino latino a la misma vez. Cuéntame sobre eso. Bueno, sí, yo en el 2005 me lancé a Los Ángeles queriendo explorar posibilidades y queriendo crecer. Era una inquietud genuina de entender más el negocio desde el negocio mismo, no desde afuera, sino desde adentro. Y sí, fue en el 2005 allá. Tuve la fortuna de muchos amigos allá me recibieron, me ayudaron a establecerme, a comenzar a entender cómo era la dinámica allá, que el Mario Oppenheimer, a quien le tengo mucho cariño y respeto siempre y amor. Pues en 2005 me tiré y sí fue un choque, porque primero, igual que me pasó en la universidad, donde yo llegué a la universidad y me di cuenta del racismo y lo que se piensa de una persona negra que quiere entrar al arte de la actuación, a las artes escénicas. Me pasó lo mismo cuando llego a Estados Unidos como actor negro, afrolatino, y quiero integrarme en la conversación. Primero me encontré con, pues claramente, el estereotipo de que pues parezco African American, pero sueno a latino. Y para los personajes de latino, pues soy muy negro, soy oscuro. Entonces, en ese momento el afrolatino no existía, ¿no? Uno. Lo otro es el acento. Yo me llevé la sorpresa y me río porque yo hablo buen inglés y llegué a Estados Unidos pensando que mi inglés era flawless, ¿no? Que no tenía acento, de que pues yo sonaba como una persona anglo más. Y me encuentro con la noticia. Me río porque fue muy ingenuo de mi parte, pero bueno, momentos en la vida de uno. Cuando llego allá me dicen, no, tienes un acento.
tienes que trabajar tu acento para que suene American Standard English, como que no te suene lo latino. Y yo como que de verdad, yo sueno, yo creo que no. Como para mí fue un choque eso también, como que el acento fuera un issue. Y tuve mucho conflicto con eso, porque era como, es como decir que porque no hablo buen inglés, no soy buen actor, ¿no? Eso igual ese es un issue que uno tiene que superar, ¿no? Pero así era que me sentía, ¿no? Que por ser negro latino, pues no me ibas a considerar porque no encajaba en tu caja, y segundo, porque no suena a lo que tú entiendes que yo debo sonar. Entonces fue un desfase en esa etapa. Estuve año y medio en Los Ángeles en ese momento, y estando allá es que surge la oportunidad de hacer la obra que te mencioné de Off-Broadway de Celia Cruz. Entonces, estando en Los Ángeles audiciono, me cogen en la obra y me quedé en Nueva York porque me siguieron surgiendo trabajos en Nueva York. Pero esa primera experiencia en Los Ángeles fue intensa y fue muy aleccionadora de entender cómo el mundo de Hollywood en ese momento ve una persona como yo. Así que nada, aprendí mucho, hice muchas amistades, pero sí fue intenso porque pues mi mente no está ahí. Mi mente lo que pretende o pretendía en ese momento es que, ok, voy a probarme, yo voy a audicionar, yo quiero trabajar, yo vengo preparado, hablo francés, tengo unos méritos, tengo unos estudios, pues vamos a trabajar. Yo no vengo pensando en que por ser negro, porque no tengo un acento perfecto en inglés, no me van a dar trabajo. Fue ese choque que fue muy intenso y que si uno no logra trabajarlo nuevamente, uno se queda ahí estancado y no trasciende esas limitaciones. Claro, y lo hace más complejo todavía, porque si eras latino, vas a ser discriminado probablemente como latino por no ser blanco, y te dan los personajes de jardinero, como el que te mencioné, ¿verdad? O de la May, o todo este tipo de personajes. Si eres negro, African American, pues vas a ser encasillado probablemente en los personajes de African American, que ya sabemos todos los estereotipos que Hollywood tiene, ¿verdad? Aunque han ido cambiando, eso tenemos que reconocerlo también. Pero en tu caso, ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Entonces, encuentro en Nueva York un lugar donde, aunque existe todavía en el mundo del cine y de la televisión, en el teatro es diferente. El teatro siento que ha estado muy adelantado a la televisión y al cine y a la sociedad misma, ¿no? Con muchos planteamientos y los temas que tratan y cómo los tratan. Entonces yo encontré en Nueva York un lugar donde primero llegué a Nueva York con trabajo. Yo trabajé año y medio en un contrato de equity, haciendo off-Broadway, teniendo días libres, un sueldo seguro, plan médico, vacaciones, como debería ser, ¿no? Y después de eso conseguí un agente, contacté a otras compañías con las cuales trabajé, y sentí que en Nueva York había espacio para un actor como yo, como una persona que para ellos es culturalmente ambigua. Hay espacio, por lo menos en el teatro. Siento que hay más oportunidad para actores como yo y viceversa, actores puertorriqueños que son de tez blanca, que no parecen puertorriqueños, pues les pasa lo mismo, ¿no? Pero me quedé en Nueva York por eso, un tiempo, trabajé en muchas compañías, una de ellas que jamás hubiera pensado, trabajé con una compañía que se llama Grupo BR, una compañía brasileña, la única en Nueva York. Audicioné para un proyecto, me cogieron y entonces aprendí portugués para la pieza. Ahora yo falo un poquinho de portugués now, então, a partir de esa pieza, o sea, Nueva York para mí fue y sigue siendo un espacio de mucho crecimiento, de más oportunidades dentro del teatro. Yo trabajé en el Public Theater, repertorio español, pregones, el Puerto Rican Traveling Theater, hice de todo un poco, voiceovers, hice audiolibros, así que encontré en Nueva York un lugar donde no se le da tanto peso, por lo menos en el teatro, a
al estereotipo. Y pues la evidencia más clara es pues cómo todo se ha redundado en el montaje espectacular de Hamilton, que aunque muchas personas tienen diferencias políticas e ideológicas con Lin-Manuel, el individuo, la persona, no podemos negar su genialidad como artista. Y menciono esa porque es harta conocida y es un gran ejemplo de lo que hace el teatro, ¿no? La posibilidad del teatro que te muestra otro mundo, reimaginar ese mundo para provocar, para pensar, para seguir discutiendo. Es interesante, Modesto, cuando, por ejemplo, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Panamá, son países latinos, ¿verdad?, donde tenemos una población afro bastante grande y cómo no se representan a través del cine y la televisión. No hay esa representatividad que sea realmente válida de este sector. Por ejemplo, en Puerto Rico, básicamente en la época de las telenovelas, la representación a nivel de cabeza de elenco, que yo recuerde, es Amneris Morales y Albanivia Díaz, pero son actrices más bien mulatas, esa representación que deberíamos tener, porque somos países de una herencia afro muy grande, no existe. Y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, ¿qué piensas tú de por qué eso no se da en Latinoamérica? Bueno, yo pienso que en un momento en la historia, ¿no? Los años 70, 80, pienso que esta es la justificación, no es que yo esté de acuerdo, pero pienso que la justificación era que no había muchas personas negras en las artes y por tanto pues no se le podía dar personajes protagónicos y tenemos que siempre volver al drama histórico, al drama cultural, al trabajo folclórico, deportivo, donde las personas negras sí sobresalen, entre muchas comillas. Eso una parte, ¿no? Que era como que no hay actores negros. Lo otro es una falta de apertura y de imaginación. Voy a hablar más de Puerto Rico, pero siento que esto pasa en los otros países. Yo en Colombia tengo grandes amigos y me mantengo mucho en contacto y todavía lo veo en la televisión colombiana y en el cine, ¿no? Que el actor negro no es protagonista. Sigue siendo, participa ahora, es de reparto, pero no es el protagonista de la historia, ¿no? Y por ejemplo en Puerto Rico, a lo que iba, yo que estoy empezando precisamente, yo nunca me pensé y no me pensaban como un actor para trabajar en La Carreta, por ejemplo. El que no conoce, pues La Carreta es un clásico del teatro puertorriqueño de René Márquez. Y a mí me hubiera encantado ser de Luis, a Ismael, me hubiera encantado. Pero en el momento en que yo tenía la edad para el personaje, eso no se podría imaginar, nadie se lo imaginó. Y creo que eso ahí es que raya la ausencia de más caras negras en la televisión y el cine. Imaginarse que esta persona negra puede ser la protagonista de una historia sin que la raza sea necesariamente un tema, ¿no? Y estar en diferentes profesiones, espacios. Lo veo, nada más que estoy más cerca de la televisión colombiana, lo veo. Vi hace poco un post de un compañero actor en uno de los países latinoamericanos y no había una persona negra en el elenco. Ni una. Yo me digo, de verdad, no hay un actor que cumpla con el cometido o lo que quieren los productores para uno de los personajes. Si en el momento antes, ese momento antes que hablé, no habían actores negros, ahora los hay. De todas las edades. ¿Quieres un actor negro guapo? Los hay. Una actriz negra guapa, las hay. Entonces siento que primero es una carencia de imaginación, un desconocimiento, una falta de educación al respecto y de no saber, no entender lo importante que es la representación, la visibilización de esas caras negras, porque como no la viven, pues no hay relación. Entonces hace falta más esa empatía. Igual hace falta personas negras en lugares de poder. Hacen falta más escritores, más directores, más ejecutivos de canal, más auspiciadores visiblemente negros. Hacen falta.
más personas negras en lugares de poder para entonces educar a través del trabajo e ir presentando esas caras. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Hay una serie británica que se llama Sex Education. No sé si la conoces. No. Y esa serie está en Netflix, no anunció. Me encantó. Trata el tema del sexo de una manera divertida, inocente, bonita, ligera, natural, orgánica, como lo que es, ¿no? Y hay uno de los personajes, el mejor amigo del protagonista, de Otis, que es un muchacho negro gay. Y yo me dijo, ok, vamos a ver cómo se desarrolla esta serie. Y hay muchos personajes negros, pero hablar específicamente de porque además de ser el amigo del protagonista, es un muchacho negro gay que es de una familia, entiendo que es de Nigeria, no me acuerdo, Nigeria o Kenia. Y en la serie no se trata el tema de la raza. Se tratan issues sexuales de estos jóvenes que están descubriendo su sexualidad, están explorando. Entonces, voy a tratar de ser lo más claro con esto que te quiero decir. Ese tipo de serie de trabajo donde la raza no es un issue, siento que adelanta la conversación. Eso no necesariamente implica que uno no esté consciente de ser negro, que no esté orgulloso de sus raíces, pero siento que mientras más personas negras estén en esos espacios, estos personajes, y necesariamente no sea el issue del personaje de la raza, vamos un poco a irlo trascendiendo. Porque yo no me levanto todas las mañanas pensando soy un hombre negro, yo soy un ser humano. Primero. Entonces, siento que incluir más personas negras en los elencos, en los trabajos, es un paso, pero otro paso es presentarlos y que el issue no sea la raza. Vuelvo a Hamilton. Leslie Odom Jr., que hizo de Aaron Burr, ganador del Tony por ese personaje, parece mi hermano. E hizo del antagonista un personaje excelente, complejo, con mucha carne, ganó el Tony ese año y pues hizo un buen trabajo como actor. No hay, la raza no fue un issue. Obviamente al hacer un personaje, un hombre negro que el personaje no era evidentemente negro, pues ahí está el comentario político, ahí está la representación, ahí está el diálogo. Entonces, siento que por ahí, a nivel de cine y de televisión, mientras más hagamos eso, mejor. Se va a normalizar el ver caras de todos los colores en nuestra televisión, en nuestro cine. Modesto, me traes mientras te escuchaba que hablaste de Luis de la Carreta. Es importante señalar que no, en el caso de Luis, qué bueno que traes esto. Luis no es hijo biológico de doña Gabriela. Así que está mucho más justificado el que un actor afrocaribeño o afropuertorriqueño interprete a Luis, porque a veces los productores y los directores se esconden detrás, y digo esconden no con que ellos lo hagan con maldad, sino que pues, es lo que le viene a la mente inmediatamente de que no, porque es que es una familia blanca y no puedo meter una persona asiática, no puedo meter una persona negra, porque biológicamente. Pero en este personaje de Luis, que tú soñabas con hacerlo, es un personaje que estaba completamente justificado, cualquier raza. Claro, e inclusive, Agmael, aunque estuviera justificado, me gustaría hacerlo, me explico. Voy a darte de ejemplo. Yo he visto a Denzel Washington hacer varias obras en Broadway, un actor que me fascina y que admiro mucho. Y eso... Me entró una llamada. Sí, lo retomamos de cuando dices que te gustaría, inclusive te gustaría ser el personaje, aunque no fuera una cuestión de que estuviera justificado. Pregunta, chicos. Sí, inclusive... Perdón, sí, perdón. Por cuestión de cámara, ¿deberías de hacer la pregunta, Abimael, y después entramos en cámara con Modesto?
Sí, sí, yo hago el comentario de lo de Luis de la Carreta y de ahí cae. Y de ahí, ok, cool. Correcto. Modesto, mientras te escuchaba hablar, me viene a la mente el personaje de Luis de la Carreta que soñaba con interpretarlo. Te voy a decir algo, pero Juan Figueroa lo hizo en sus 40s, así que no es tan tarde, no es tan tarde. No estoy tarde, ¿no? No es tan tarde. Me parece bien interesante que el personaje de Luis no es hijo biológico de doña Gabriela, lo que significa que la raza del personaje de Luis no debe ser un issue para los productores en Puerto Rico, ¿verdad? O donde quiera que se pueda montar la carreta, porque también se ha montado en Nueva York y en otras partes del mundo, este clásico de Marqués. Así que para los productores que estén por ahí, pues es importante que sepan que Luis Modesto Lacén puede ser Luis, porque está todavía, Sí. como lo hizo Pedro Juan Figueroa, y porque la raza en el caso de este personaje no hay justificación, no es issue. Sí, si me afeito, pues ya me voy un poquito más joven también. Sí, pero quiero añadir y complicar lo que dice Abimael, porque inclusive aunque estuviera justificado, me gustaría que no hay que justificarlo. Yo siento que no hay que justificar nada. Cuando tú quieres contratar a un actor negro, yo he visto varias piezas con Denzel Washington. Vi Julio César de William Shakespeare, y vi The Iceman Cometh de Eugene O'Neill. En ambas piezas, el personaje no necesariamente tiene que ser un actor negro, pero el productor, por razones obvias, pues contrató a Denzel Washington. Entonces, las piezas fueron excelentes, y el issue de la raza no era algo principal, pero Denzel Washington, que todos conocemos que es un excelente actor, hizo el trabajo. Entonces a mí me gustaría que ni se justificara, no hay razón para justificarlo. Hace un tiempo Condola Rashad hizo de Juana de Arco en Broadway. Entonces, aunque se justifique, perfecto, pero ni siquiera justificarlo. La justificación es que quiero este actor para este personaje porque tiene los méritos, va a aportar a la historia, es disciplinado, respeta el oficio y va a aportar a la pieza. O sea, no hace falta la justificación inclusive para contratar a un actor negro o asiático o actores que no encajen en el estereotipo racial de X pieza. Modesto, volvemos a Nueva York. Nos mencionaste hace un rato Celia, cuando fuiste a trabajar a Celia. Te quedas un tiempo en Nueva York y ahí tuviste la oportunidad de hacer un proyecto que sé que para ti fue muy importante, que es la obra musical DC7. Ah, claro. ¿Qué significó ese personaje en tu vida? Más que en tu carrera, en tu vida. En mi vida, sí, vamos, no hablemos con la carrera al lado, pues en mi vida fue un sueño hecho realidad, un sueño que falta una parte por cumplirse, pero se ha cumplido algo de él, como un 60%. Significó mucho para mí porque Roberto Clemente Walker es un hombre realmente importante en nuestra historia en el mundo, un hombre que vino a enseñarnos muchas cosas en sus 38 años de vida, y que tenía muy claro lo que representaba, tenía muy claro su propósito. Roberto vivió en carne propia las leyes de segregación del Jim Crow y a sabiendas de ser negro y latino luchó, dio lo mejor que tuvo para dar en su oficio como pelotero, el excelente beisbolero que fue. Y para mí me paran los pelos porque siento una gran conexión con él, pero a nivel de ser humano, encarnar una persona que fue tan digno y que tenía tan clara su misión y que siempre supo que estaba representando a los negros y a los latinos en todo momento y que era muy político. Roberto, a mucha gente idealiza estos personajes históricos como Martin Luther King Jr., por ejemplo, pero también idealizan a Roberto Clemente. Roberto era bien político. Roberto en Televisión Nacional, cuando ganó la Serie Mundial en el 71, estaba hablando con Bob Prince y dijo unas palabras en español en el 71.
El que sabe que estoy hablando de la frase que él dice: en el día más grande de mi vida, la bendición para los bienes de mis padres, que me echen mi bendición en Puerto Rico. Él dijo eso en televisión nacional en español. ¿Eso es un acto político? Claro. Entonces, hacer de Roberto para mí aprendí mucho, entendí mucho de su sufrimiento, de su vida, y me cambió, me transformó para bien. Siento que esa conciencia se expandió, creció al conocer más de su vida, de su gesta y de sus complicaciones, de sus sueños y de sus fracasos. Así que un personaje muy importante para mí como ser humano. En Puerto Rico Tire nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo $5. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555. Bayamón es territorio Farrow. En ocasiones has hablado de la relación que existía entre Martin Luther King y Roberto Clemente, que no necesariamente la gente hace la conexión de estos dos personajes históricos. Probablemente, yo creo que ya me lo contestaste, pero me gustaría estar claro y seguro. Esta interpretación de Roberto Clemente lleva a que Modesto tenga una conciencia más fuerte de lo que es ser un afrocaribeño, o ya existía a ese nivel esa conciencia en ti. Ya existía, tengo que ser honesto, ya existía. Ahora que estamos hablando más del tema, me parece buenísimo, ¿no? Que hablemos más y que haya más educación, más intercambio, más diálogo, pero eso siempre ha estado presente en mi vida. Al hacer de Clemente, eso crece, se expande más, pero ya lo tenía. O sea, yo siento que sí creció, pero no fue un despertar a esta realidad, fue un profundizar más en esa realidad, porque además es el protagonista de la historia, es un hombre que mucha gente conoció, un personaje histórico, hay un respeto para su familia. Ser un personaje como él implica muchas cosas, y lo asumí con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, pero sí, creció, profundicé más en esa responsabilidad, por lo mismo, porque cuando tú ves en el teatro de Nueva York un protagonista negro, volvemos a lo mismo, y esa es una producción que vivo agradecido primero de Luis Caballero, que fue el escritor, y de Manuel Morán, que fue que lo produjo. Una producción excelente y que arrasamos con los premios en esa temporada. Fuimos a Washington, yo la produje posteriormente, fuimos a Pittsburgh, a Chicago, así que sí, tú sabes, Roberto, esa pieza es muy importante por la representación, la visibilización de personajes negros complejos, inteligentes, humanos, dentro de una circunstancia como la que vivimos, donde no vemos mucha gente negra en la escena. Y en esa obra, pues, obviamente se explora esa relación de Martin Luther King Jr. con Roberto. Hay una escena durísima, hermosa y dura, donde Roberto se entera de la muerte, del asesinato de Martin Luther King, y es una escena muy emotiva que me recuerdo y se me eriza la piel, porque era una conexión muy, muy visceral, muy honesta. En ese momento el personaje de Roberto le escribe una carta a Matino, su hermano, narrando lo que está pasando, lo que está atravesando en ese momento. Y en un momento el más vulnerable de la historia, donde Roberto estaba en ropa interior, torso desnudo, hablando de ese coraje, de esa frustración, de sus sueños, con su hermano mayor, que era como un padre para él. Así que nada, esa pieza tiene muchos significados, pero más que nada esa representación que hace es importante. Hace poco estaba conversando con Marlon Moreno de que la televisión colombiana ahora está teniendo espacio para personajes protagónicos negros.
Por ejemplo, La Mamá del 10, La Esclava Blanca, es un personaje sumamente importante. Se ha dado Siempre Bruja. Hay proyectos ahora en Colombia donde se está dando espacio para protagonistas, cabezas de elenco negros. Me contaba Manuel que eso no siempre ha sido así y que aún él, cuando fenotípicamente es blanco, se encontró en el inicio de su carrera con discriminación racial por esto. Marlon, Modesto, ¿cómo se siente para Modesto Lacén haber conseguido unas oportunidades tan maravillosas y tan grandes de ser cabeza de elenco en producciones en Colombia, siendo puertorriqueño? Bueno, primero una súper responsabilidad, gran responsabilidad. Celia, la serie que protagonicé con Jamie Osorio sobre Celia Cruz, se hizo también en Colombia, y la que menciona La Esclava Blanca, que tuvo un personaje estelar en la historia. Una gran responsabilidad. Yo siento que mientras las hice no sabía o no entendía la dimensión de lo que estaba pasando, porque yo fui a concentrarme en el trabajo, no a hacerlo. Yo a Jamie siempre hablábamos como que vamos a hacer el trabajo, vamos a olvidarnos del resultado, vamos a desapegarnos de ese resultado, porque si no, no hacemos bien el trabajo. Igual con La Esclava Blanca, un personaje, Tomás, que de los más duros que he hecho por todo lo que atraviesa, por las situaciones, por el tema de la esclavitud. Entonces, era un momento para representar dignamente, con todo lo que soy yo como ser humano, no solamente a las personas negras, sino a Puerto Rico. En Colombia, a mí me respetan como actor. No por social media, no por cosas que no tienen que ver con el trabajo, me respetan por mi seriedad. Volvemos a la seriedad, ¿no? Lo hago en serio, pero no me tomo en serio. Me respetan mucho, y para mí eso era bien importante. Yo hacer un trabajo digno que representara no solamente a las personas afro, en este caso pues afro-latinos, pero sino también a los puertorriqueños. Y me lo tomé con todas las de la ley, y lo asumí con todas. O sea, yo siento que los dos personajes, me siento contento y satisfecho porque sé que lo di todo y me entregué a los personajes hasta el último respiro. Y eso pues me llena de satisfacción. Que hayan tenido éxito, pues ese es the cherry on top, ¿no? Pero pienso que el trabajo como del actor es hacerlo, entregarse, vulnerarse, y vivir en esa piel por lo que dure el proyecto, y así lo hice. Así que una gran responsabilidad, pero que siento que me cayó después que lo hice. Yo mientras lo hacía como que no sabía en lo que me estaba metiendo. Modesto, ¿por qué no te quedaste en Colombia? Porque el trabajo tenías y la gente te adora en Colombia. Yo me he metido a ver las redes sociales sobre Modesto y los colombianos y entrevistas y todo este tipo de cosas, y la gente te adora. Ese personaje de Pedro Knight probablemente enamoró a Colombia completa, y luego el personaje de Tomás, el personaje de Tomás, que lo vimos desarrollarse a través de toda la historia en diferentes etapas, también acaparó el corazón de las personas en Colombia. ¿Por qué te fuiste de Colombia y no te quedaste allí? Una cuestión de visa, una okay. cuestión legal de trabajo. Me han hecho acercamientos posterior a Celia y a La Esclava Blanca, no se ha concretado ninguno todavía, pero era más una cuestión de visa, una cuestión de visado. Yo estaba con un permiso de trabajo hasta que terminara, y una vez terminaba pues tenía que regresar a territorio de Estados Unidos. Ok. Modesto, sí. Si en algún momento retornara a la producción dramática televisiva a Puerto Rico, léase telenovelas o seriados de mayor extensión, porque sí se han dado unitarios y este tipo de cosas, ¿tú piensas que ya estamos listos en Puerto Rico para tener protagonistas negros? Yo siento que sí.
Yo siento que estamos listos, que hay un público ávido de eso. Siento que hay los actores para eso. Estamos listos, estamos listos. Yo siento que ahora más que nunca, que en todas las esferas sociales, o sea, lo personal, en lo colectivo, se está hablando de este tema. Siento que ese es el momento para tener protagonistas evidentemente negros, y en personajes, como te decía, o sea, profesionales con educación, ¿no? Sí, estamos listos. Yo creo que se le ha pasado a los productores esa información. Ojalá que esto les haya abierto la mente para proponer proyectos que vayan en esa dirección. Pero sí, de que estamos listos, estamos listos. Dentro de esa misma línea, Modesto, aquí en Los Ángeles constantemente decimos que nosotros tenemos que contar nuestras propias historias como latinos y la comunidad afroamericana también. Y eso se ha dado. Los latinos estamos dando la batalla contando nuestras propias historias, tanto en el mercado anglosajón de los Estados Unidos como en el mercado latino. Estamos también trabajando con nuestras propias historias que se salgan más allá de esta idea genérica del latino, ¿verdad? Eso lo enfrentamos constantemente, la idea de que tenemos que ser una sola cosa cuando Latinoamérica es muy variada, sobre todo nosotros los caribeños. ¿Por qué los afrolatinos no comenzamos, y me incluyo como mestizo, ¿verdad?, a contar nuestras propias historias? Yo siento que ese es el paso. Yo de mi parte te digo que yo he empezado, estando en Los Ángeles, empecé a gestar un proyecto que por varias razones se ha detenido, un guión con una escritora puertorriqueña, Lidia Aquino, hablando de estos temas, siendo yo el protagonista, por supuesto, de esta historia. Siento que sí, que tenemos que nosotros escribirla. Siento que está pasando. Conozco de buena tinta 2 compañeros productores y directores que están haciendo eso y que este año, por la pandemia, pues sus proyectos no han salido a la luz pública, pero se está haciendo. Siento que hay que hacerla más, que tenemos esa responsabilidad, los que no solamente los directores y los guionistas, sino los actores, contar nuestras historias y atrevernos a escribir. A mí me tomó, yo no me considero un escritor como a lo mejor Arimaniel Cruz y Kisha Tiquina, por mencionarte 2 que son grandes amigos. No me considero un guionista, pero sí tomé unos cursos y me atreví a escribir unas cosas. Y de hecho en una competencia, digamos un segundo lugar, una segunda ronda, eso me dio mucho ánimo, pero pues otras cosas pasaron y eso está detenido ahora mismo. Pero eso que tú mencionas está pasando y siento que tenemos que continuar haciendo. Ahora mismo yo estoy en conversación con varios productores y directores de cine acá en Puerto Rico para desarrollar varios proyectos donde yo voy a participar y donde necesariamente no tiene que ver con la raza necesariamente, sino que pues personajes e historias donde pues mi trabajo como actor pueda profundizarse y pueda seguir trabajando en este oficio. Así que está pasando, eso está pasando, pero tiene que pasar más. Hace un rato te mencioné Panamá, Colombia, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Qué piensas de las alianzas? Porque una buena alternativa para hacer este tipo de proyectos son las alianzas de producción o las coproducciones entre artistas de todos estos países o compañías productoras o directores o escritores de estos países para hacer este tipo de proyectos que queremos llevar. Sí, ese es el camino. Ese es el camino para países como nosotros y los países hermanos, República Dominicana, Colombia. Ese es el camino, las coproducciones, y se están dando. Lo que sucede es que hay una situación con la distribución y cómo eso pues no llega a un público mayor. Te menciono una que conozco a la productora, El Hombre que Cuida, una producción dominicana protagonizada por Héctor Aníbal, un amigo muy buen amigo dominicano. Yo trabajé allá en una película y lo conozco. Fue una coproducción dominicana, Puerto Rico y otros países. Y una película que fue laureada, galardonada en varios festivales, pero que esas películas, por ejemplo, no tienen la accesibilidad de estar en plataformas
populares para ver películas como las que conocemos. Entonces, se está haciendo. Yo doy fe, yo trabajé en La Barbería, una película dominicana, una coproducción con, pues, dominicana, habían gente de Puerto Rico, incluyéndome. Este año iba a participar en una coproducción de Dominicana, Colombia, Puerto Rico, que se detuvo. Así que se están dando, y ese es el camino, no hay otra. Ese es el camino, la coproducción, y ojalá que con lo que está pasando en el mundo, estas películas tengan acceso a que un público mayor las vea. A mí muchas veces gente me escribe, ¿dónde puedo ver esta película? ¿Dónde puedo verla? Y lamentablemente les digo, pues, en ningún lugar, porque pues si no está en Netflix, por ejemplo, no hay lugares donde se pueda mostrar estas películas. Entonces también, además de la coproducción, hay un problema de distribución que también hay que resolver. Hay una plataforma colombiana precisamente que se está encargando de trabajar con producciones independientes, se llama Movies, como movies de película, pero con W, que es una alternativa también, es una compañía colombiana que está haciendo esto. Ya yo lo hice con mi película Muerte en el Paraíso, está ahí disponible, y hay muchísimas películas, no solo colombianas, sino latinas también, y eso es bueno que los productores lo sepan, que el mundo del streaming no es solo Netflix, Hulu y Amazon, sino que hay muchas otras alternativas, y sobre todo para nosotros en el mercado latino. Sí, vamos a otros temas. Sí, cómo no. El significado de Nicanor es vencedor de hombres. Ajá. Como fuera de la rutina de padre, que sé que es complicada, Nicanor ha cambiado a Modesto Lacén, el artista, fuera de esa rutina de padre. Es otro nivel, como te mencioné cuando interpreté a Roberto, que fue como profundizar en otro nivel de conciencia. Ser padre de Nicanor, de un niño, de un ser humano, es otro nivel de profundidad con respecto a la vida, con respecto a la responsabilidad que tengo ante él. Es profundizar con el legado que voy a dejarle. Es profundizar, es vulnerarse de otra manera. Yo he redefinido, más que redefinido, he repensado valores, filosofía de vida, porque en este momento, a mis 43 años, teniendo un hijo varón, en esta época, pues yo, Modesto, tengo que tener una base sólida para enseñarle el camino, para ser su ejemplo, para hablarle de muchas cosas, entre ellas que los hombres es bien que seamos vulnerables, ser sensibles, ser empáticos, ¿no? Muchas lecciones, ¿no? Pero siento que me ha hecho vivir de otra manera, me siento más vulnerable, me siento más vivo, siento que estoy más, no más en paz, pero más consciente de la vida, de que la vida son rosas y espinas a la vez, ¿no? Es lo hermoso y lo terrible a la vez. Yo siento que tener un hijo es como la experiencia espiritual más importante que un ser humano pueda tener, o una de ellas, ¿verdad? Voy a decir una de ellas. Uno está creando con la energía divina, con Dios, pero a la vez es lo más terrible. A la vez es pensar qué mundo está llegando este niño, qué voy a hacer yo para aportar a que cuando yo deje este plano, ese mundo sea mejor para él. Qué enseñanza les voy a dar, qué educación le voy a dar, qué país le voy a dejar, qué líderes voy a escoger para que lo representen. Es una gran responsabilidad y cuando uno tiene algo de conciencia, pues puede ser overwhelming, puede ser sobrecogedora, pero esa es la vida. Yo siento que me ha despertado a vivir de otra manera, de una manera más con el corazón abierto.
En una ocasión, yo te sigo en las redes sociales y en una ocasión en el Facebook me sonó la campanita de que Modesto tenía un live. Cuando lo veo, estabas asumiendo posturas políticas y de denuncia que hasta ese momento yo no había visto en ti. ¿Temes que esto pueda restarte oportunidades en el momento histórico tan polarizado que vivimos, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos? Mira, eso es uno de los riesgos que me voy a tomar y ese es uno de los valores que te decía que es repensado. Yo voy a protestar y voy a alzar mi voz a favor de las causas justas, a las causas que yo entiendo que merecen discusión, que merecen pensamiento, que merecen reflexión, que merecen diálogo. Y es un riesgo que me voy a tomar, ¿no? El que productor o X persona que piense que por yo decir Black Lives Matter estoy siendo insensible, pues no debo estar en ese proyecto y no estar con esa persona, porque es una persona que no entiende lo que estoy diciendo y desde dónde lo estoy diciendo, ¿no? Así que no, a lo mejor en otro momento en mi vida, yo siempre he sido bastante apolítico, es que no había sido tan público, pero en algún momento en mi vida sí tuve miedo, o a lo mejor con la poca educación, o no poca educación, con los estereotipos y los paradigmas que uno crece en Puerto Rico. No es hasta que uno se expone a la universidad y choca pensamientos y redefine cosas que uno entiende y va teniendo perspectiva de mundo. No es hasta que paso por la universidad, que vivo en Estados Unidos, que viajo, veo algunas partes de otros países a nivel mundial, que me digo, no, yo tengo que hablar contra las injusticias, porque yo he tenido una buena vida, Abimael. Yo tengo una buena vida, gracias a Dios, estoy saludable, estoy trabajando en lo que quiero, tengo una buena familia, tengo grandes amigos, tengo unas cosas maravillosas. Pues ante eso, yo no puedo quedarme en mi casa echándome, aquí viendo películas mientras hay una marcha para votar a un gobernante que ha sido corrupto, malvado, maquiavélico y sin pizca de compasión por sus compueblanos. Yo no puedo quedarme aquí, entonces no tengo miedo a eso, pero siempre lo voy a hacer desde un lugar de amor, de respeto, de empatía. Desde ese lugar lo voy a hacer y confío que el que tenga, ¿verdad?, el corazón abierto, que tenga los oídos para escuchar, puede escuchar, pero no es algo que tenga miedo. Creo que Nicanor, el poquito miedo que tenía, me lo quitó. ¿Qué gran sueño le falta por cumplir a Modesto Lacén como artista? Fíjate, me falta hacer de Roberto Clemente en la pantalla grande. Por eso te dije que el sueño de Clemente está casi completo, porque hice la obra. Me encantaría hacer de Clemente en la pantalla grande. Me encantaría hacer una película musical, no donde a lo mejor cante, el cantar no es mi destreza más desarrollada, pero lo has hecho. Yo lo he hecho, pero en una película musical donde haya baile de verdad, cuando digo de verdad, que sea el baile visceral, no de una manera como preciosista, una manera bonita, sino el baile de verdad, ¿no? Hay personajes que me gustaría hacer, me encantaría hacer de Valmont en Relaciones Peligrosas, una obra que ya se ha hecho bastante en Puerto Rico, pero es una obra que me fascina y siento que ahora tengo la edad para hacer ese personaje. Me gustaría coproducir cine, me gustaría volver a dirigir teatro. Nada, todavía me queda mucho y siento que yo sueño con llegar a mi genialidad como artista, ¿no? Y pues todavía no he llegado, así que
queda camino por recorrer y siento que hay muchos sueños, ¿no? Estos son concretos, pero seguir trabajando, seguir exponiendo, seguir profundizando en personajes complejos y ricos. Ahora mismo, o en estos momentos, se está haciendo una adaptación de Macbeth. La está haciendo Denzel Washington y Frances McDormand, dos actores que adoro. Eso es ese tipo de trabajo, ¿no? Ese tipo de trabajo y a esa edad, ¿no? Denzel tiene 60 y tantos y Frances también tiene 60 y tantos. No perder la curiosidad, no perder el hambre de explorar, no perder la humildad de saber que uno no sabe nada. Así que queda mucho por hacer, queda mucho, nada, seguir profundizando y ser el mejor artista. Cuando yo me vaya a este plano, saber que como artista, además de como ser humano, hice lo mejor. Modesto, muchas gracias por tu aportación al arte de Puerto Rico y al arte en general de Hispanoamérica y del mundo, y sobre todo por ser la persona que eres, con esa fibra humana y con esa responsabilidad social. Queremos Modesto Lacén para 50 años más y cuidados y más. Gracias, Abimael, gracias a ti por la deferencia, el cariño de tantos años y gracias por la invitación. Y claro, mediante así será. Yo hasta que el cuerpo diga, ahí estaré actuando.